Listo, ya podemos dar inicio a la mesa. Sí, buenos días a todos los presentes que nos están acompañando en la quinta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades, ¿no? Que se lleva a cabo, como sabemos, del 28 al 31 de diciembre. Nosotros estamos ahora en la sala Investigación en Educación. Agradezco a todos la presencia, los saludo de parte de su moderador, el magíster ingeniero Francisco Segura Altamirano. Y hoy día vamos a tener la oportunidad de escuchar pues las investigaciones de dos equipos de investigación, en este caso un equipo liderado, conformado por el PhD Alex Sánchez y por la doctora en educación Nicole Púñez, y el otro equipo, digamos, en representación de ese equipo tenemos a la doctora Liliana Muñoz, ¿no? Entonces vamos a escuchar la presentación. Y al final, los participantes, inclusive durante la presentación, pueden ir realizando las preguntas al chat que después van a ser derivadas pues, a los ponentes. Entonces, vamos a iniciar pues, con la presentación del equipo compuesto pues, por Alex Sánchez y Nicole Púñez. Alex Sánchez es un PhD en Ciencias de la Educación por la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Es magíster en Gestión de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en Formación y Calidad de la Educación por el Instituto Paulo Freire, Alemania también. Es un coordinador del Grupo de Investigación, Aprendizaje, Innovación y Organizaciones Educativas, afiliado al CICE de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es director de la Maestría en Educación entre el 2018 al 2024 y de la carrera de educación secundaria entre el 2022 al 2023. Asistente de investigación en el CISTE del 2011 al 2014, es fundador y coordinador general de la red de posgrado en educación en Latinoamérica, es profesor y directivo en escuelas de educación básica. Por otro lado, Nicole Púñez es doctora en educación, licenciada en Pedagogía y Humanidades en la especialidad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con grado de magíster en Arqueología también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido docente en la Universidad Nacional Enrique Guzmán Valle, la Cantuta, la Universidad Continental, la Universidad César Vallejo en posgrado y actualmente como docente auxiliar en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Además, trabaja en consultorías externas del Minedo en recursos y materiales educativos, sesiones de aprendizaje, aprendo en casa, sesiones para el trabajo en tablet, entre otros. Ellos nos van a presentar su trabajo de investigación, Concepciones del poder entre los profesores de ciencias sociales en Huancayo y Lima, a través de dibujos narrativos. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes, apreciados presentadores y también público en general. Bueno, vamos a compartir acerca de nuestro trabajo denominado Concepciones del poder entre los profesores de ciencias sociales en la ciudad de Huancayo y Lima a través de dibujos narrativos. Esta investigación, como parte de una pasantía que se realizó entre el doctor Alex y mi persona, tuvo frutos en base a un trabajo de investigación en las cuales fuimos madurando de poco a poco e integrando a estudiantes como también a docentes que puedan un poco apoyar en esa investigación del tipo cualitativa. Las personas involucradas son el doctor Alex Sánchez, mi persona, el doctor Vladimiro Soto, los estudiantes Renzo Maraví, Andrea Holguín y Gema Inga. Todos nosotros conformamos entonces este equipo en las cuales hemos desarrollado un tipo de investigación en base a una técnica podríamos decir, muy interesante, muy poco conocida, denominada el dibujo narrativo. Y el dibujo narrativo representa entonces una forma, una técnica de recoger información a través de dibujos que próximamente el doctor Alex va a ir compartiendo un poco al respecto. Para ello voy a presentar el objetivo de nuestra investigación.
Muy bien, para ello tenemos entonces el problema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vamos a presentar el dominio del contenido, algunas temáticas como parte de este marco que sustenta esta investigación. Vamos a ver también acerca de la formación de los docentes. Entendamos que esto está relacionado con docentes cuya trayectoria viene desarrollándose dentro de 10 años a más. Algunos en especial han llegado, por ejemplo, hasta casi 40 años y eso ha generado entonces que eh, pueda mejorar esa parte, ¿no? Bien, vamos entonces ahora en este problema, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos encontrado nosotros? ¿Ya? Vamos a ver lo que es el nivel, por ejemplo, de los docentes, son del nivel secundario. Muchos de ellos, por ejemplo, son docentes que han eh, trabajado en colegios primero particulares, preuniversitarios, pero después, con el tiempo, algo bien curioso que hemos encontrado con ellos es que, por ejemplo, han estado evolucionando en cuanto a su desempeño. Entonces teníamos una educación, por ejemplo, anteriormente tal vez llamada así tradicional en algunas características con respecto al tema de poder, que vamos a ver más adelante, y que posteriormente entonces ha generado que los docentes puedan entonces un poco evolucionar sus prácticas de acuerdo a lo que las últimas tendencias educativas se van realizando. También dentro de lo que nosotros hemos podido encontrar y que nos ha interesado a ambos, tanto en Lima como también, por ejemplo, en Huancayo, es cómo las prácticas pedagógicas muchas veces tienen coincidencia y en base a ello, entonces, encontramos también, por ejemplo, el pensamiento que tienen los adolescentes y el pensamiento que puede tener el docente con respecto a ellos. Y para ello nos hacemos entonces la pregunta, ¿cómo ejercen su poder los docentes de ciencias sociales en el nivel secundaria en escuelas tanto de Lima y Huancayo? Y vamos a llamarle escuelas, no necesariamente a lo que es al nivel primario, sino vamos a llamar escuelas, ya que, bueno, por ejemplo, nos habla la escuela como tal, o sea, como la comunidad educativa. En ese caso, para nosotros, para el país, estaríamos hablando entonces del nivel secundario. Muchas gracias, doctor Alex. El objetivo entonces a desarrollar viene a ser el análisis o analizar el ejercicio del poder del grupo de docentes de ciencias sociales en el nivel secundaria en la escuela de Lima y Huancayo. Entonces, lo que nosotros hemos pretendido es cómo este poder, de repente, teniendo en consideración que son dos lugares de repente diferentes, qué tanto este ejercicio del poder todavía hace que los docentes de sociales esté presente y de qué manera se manifiesta este poder. Siguiente, por favor. Bien, entonces como marco de referencia vamos a tener un término muy importante denominado la micropolítica y el docente de ciencias sociales. Bueno, vamos a entender entonces qué cosa es la micropolítica. Ya, en términos, por ejemplo, de Ball, de Gunther y de otros teóricos más, nos referimos a todo lo que son las dinámicas internas que se van produciendo dentro de la comunidad educativa. Eso puede ser desde el punto de vista institucional o también puede ser dentro del aula. Entonces, cuando uno, por ejemplo, asume, tiene una jerarquía, muchas veces esa jerarquía se ve impregnada, puede ser en conflictos, por ejemplo, o en la toma de decisiones que la persona que se encuentra en la parte, digamos, que tiene, ¿no?, algún cargo, entre otros, muchas veces puede ejercer presión como no. O de repente ese poder puede implicarse en términos, digamos, de persuasión, manipulación, o de repente puede ser una forma de agrado que va a generar entonces en la persona que influya en ciertas decisiones u orientaciones. Entonces, vamos a ver que estas relaciones también de poder se ven en la vida diaria. En una situación, por ejemplo, cuando hablamos acerca de las interrelaciones entre los familiares, las amistades, entre colegas, entre otros. Pero también, como el tema viene a ser la escuela, también vemos eso. Esto está relacionado también con enfoques desde el punto de vista también de la sociología de la educación. Entonces, cuando hablamos de esa relación de poder,
uno de los estudiosos fue Val, pero también vamos a encontrar a otros como por ejemplo Bourdieu y otros que hablan justamente del panóptico del poder, entre otros. Pero en este caso lo que nosotros queremos ver es cómo ese poder que se ejerce, esas relaciones entre docente y estudiante, entonces, ¿cómo se ve influido en este estudiante para que pueda tomar decisiones? Pero también esas relaciones de poder la podemos ver también cuando un director, por ejemplo, ejerce poder en los docentes y por ello también se puede relacionar ello. Entonces son relaciones de jerarquía, ¿no? Entre otros, ¿ya? Por favor, a ver, docentes, en cuanto a los docentes, por ejemplo, eh, ya, tenemos entonces a lo que es, por ejemplo, la comprensión de la micropolítica, ¿no? ¿Qué hemos encontrado aquí? Ya, hace un ratito hablé justamente de Bourdieu, pero también ahí olvidé mencionar también a Foucault, que él sí habla del panóptico. En este caso vamos a ver también a, por ejemplo, cómo los docentes que forman, digamos, dentro de lo que es la materia de ciencias sociales, forman estudiantes críticos, forman estudiantes con características cívicas, entre otros. ¿Cómo son capaces entonces de analizar ese entorno social, ahora en el CENEP con los enfoques transversales, cómo generan entonces que los estudiantes también vayan por esa línea? Y de esta manera también, ¿cómo se entiende esta micropolítica en el aula? Y tenemos hallazgos y resultados muy interesantes que el doctor Alex nos va a ir comentando en toda esta parte. Bien, para ver entonces algunas estrategias de poder, vamos a ver, por ejemplo, que las tenemos desde diferentes puntos de vista, pero nosotros hemos visto algo importante, por ejemplo, en cuanto a las estrategias de poder, podemos hablar, por ejemplo, de estrategias, por ejemplo, un tanto formales o también denominadas administrativas. Por ejemplo, hemos visto que el poder llega a través de la comunicación y la comunicación puede ser, por ejemplo, de tipo verbal, puede ser del tipo escrito. Generalmente la comunicación que tiene el docente con el estudiante, ¿no? Va por esa vía. Entonces, una de las formas que se ha visto es, por ejemplo, desde el lado administrativo, cuando en el campo laboral, por ejemplo, en reuniones o cuando se forman un evento determinado, hay comisiones, entre otros, es una forma de repente de decir, bueno, tú elabora tal cosa, esa es tu función, etcétera, ¿no? Tenemos también tipos de estrategias de repente llamadas un poquito más amicales, más interpersonales o informales, que buscan un trato más horizontal. Y eso es interesante notar porque más adelante vamos a analizar esta parte. Hay que entender una cosa así. Este trabajo está en proceso. Este trabajo es un trabajo que ha encontrado varios hallazgos y por lo tanto nos va a permitir que como es una investigación cualitativa, vamos entonces encontrando diferentes elementos que nos va a permitir a nosotros ir consolidando estos puntos importantes. Luego, las estrategias antagónicas que buscan un control, por ejemplo, para confrontar de manera persuasiva y de tales maneras, ¿ya? Por otro lado, también vamos a encontrar estrategias autoritarias y eso depende bastante del liderazgo, por ejemplo, sea del director o ya sea de repente con respecto a la autoridad del docente, entre otros, ¿no? Esa es la parte también que nosotros hemos querido focalizar. Y las estrategias mediadas también, donde se percibe, por ejemplo, las influencias que se van dando a conocer a través de algunas decisiones que se pueden tomar con respecto a los objetivos de institución, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las tácticas que hemos podido encontrar? Ya lo fui describiendo a un inicio. Recordemos que estas tácticas nos van a ayudar a nosotros para poder ir identificando los elementos emergentes que hemos podido encontrar a través del dibujo narrativo, ¿ya? Por ejemplo, tipos o tácticas de cómo, por ejemplo, una persona puede influir o un docente podría influir, por ejemplo, es a través de la congregación, es decir, cuando nosotros nos sentimos de repente muy motivados o de repente en una persona encontramos que tiene el deseo de agradar de las cosas que va realizando. Tal vez
de repente intimidación, súplica, una influencia determinada. A veces todavía se sigue observando que hay influencia con respecto a la evaluación, por ejemplo, ¿no? Pero aunque esto no hemos encontrado mucho, pero quiero dar acotación, ¿no? Lo que de repente en el día a día los docentes pasamos. O también tenemos lo que es la persuasión, por ejemplo, ¿no? Que es muy de repente utilizado, una forma de transmisión muy indirecta, ¿no? De nosotros mismos de repente para poder que las otras personas puedan tomar ciertas decisiones o convencer a otras, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la de conformidad, la de autopresentación de estrategias, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, también tenemos, aparte de estas tácticas y estas estrategias, también podemos ver, por ejemplo, una con otra, ¿no? El tipo de, digamos, de influencia de intercambio, ¿no? Por ejemplo, de repente, son promesas de repente implícitas o abiertas, ¿no? Te prometo tal cosa, ya, les prometo que para la siguiente vamos a hacer este ejercicio o vamos a salir al campo, entre otros, ¿no? En cuestión, digamos, de nuestras estrategias de enseñanza. Luego tenemos lo que viene a ser la racionalidad y de repente la forma de cómo podemos persuadir de un modo un poco más racional. La asertividad también forma parte de ello. De repente la apelación también cuando tratamos de persuadir, confiando de que la persona nos va, de repente, va a ser un efecto multiplicador, o cuando pedimos, por ejemplo, algún tipo de ayuda, o las coaliciones cuando vamos a persuadir, utilizar a otros de repente para influir, ¿no? Y va a ser un nexo de repente a ello, ¿no? Si nos hemos dado cuenta, muchas de esas tácticas tienen, varias entre ellas tienen muchas relaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos encontrar algunas de las tácticas o técnicas de manipulación. De repente jugar con los sentimientos, que generalmente a veces se suele pasar en el medio, o con nuestras emociones. De repente, también cuando tratamos de repente de simplificar de repente el mensaje, recurrir a lo que piensa, a sus frases mismas de la persona, de repente generar o individualizar algunos conflictos que se puedan dar y de repente hacer pensar que si eso lo que está haciendo es realmente correcto, será incorrecto, o de repente utilizar reforzadores, ¿no? Reforzadores, pero tú me dijiste tal cosa y yo te dije lo otro y eso cómo se denomina, etcétera. Entonces, son varias de las formas de trabajar. Muy bien, ahora voy a dar pase entonces al doctor Alex Sánchez, quien tiene la otra parte. Y bueno, muchísimas gracias. Estaremos llanos entonces atentos a alguna pregunta, entre otros. Muchas gracias, Nicole. Muy buenos días con todos. Como lo comentaba la profesora Nicole de la Universidad Nacional del Centro del Perú, este es un trabajo que está en proceso todavía. Se inició a mediados del mes de junio, julio, y bueno, tenemos alguna data que le quisiéramos compartir a partir del tema escogido. En relación a la metodología, es un estudio cualitativo. Trabajamos con el método de indagación narrativa visual y por lo cual lo que se ha, digamos, aplicado es el dibujo narrativo. Como lo comentaba la profesora Nicole, es una técnica muy poco usada en el contexto, digamos, en nuestro contexto. Y para ello, más que pensar en categorías, porque es un estudio bastante exploratorio, lo que trabajamos fue con ciertos orientadores para que nos puedan, digamos, redirigir o qué es lo que queríamos obtener a partir del dibujo narrativo. Entonces, trabajamos con estrategias de poder, cómo ejerce el poder el profesor y cómo comprende también sobre el poder él como docente en la escuela. Consideramos dos docentes de la ciudad de Huancayo, dos de la ciudad de Lima, y ya lo había comentado la profesora Nicole, los profesores tienen más de 20 años, y ahorita lo voy a detallar, de experiencia docente. Todos de la especialidad de ciencias sociales en el nivel secundario. Acá tenemos a grosso modo las características de los informantes. Si se dan cuenta, la profesora de H4, que es la de Huancayo, tiene 25 años de servicio y las demás tienen entre 40, 39 y 34 años. Es decir, son colegas o profesores que tienen mucha experiencia, digamos, en su labor docente. Todos son de la especialidad, la mayoría son maestros o magíster. Trabajan en escuelas, digamos, que tienen más de 800 alumnos o 500 alumnos, 1600 por ahí, y hemos tratado que tengan específicamente secundaria, pero también nos encontramos que tenían escuelas, digamos, con los tres niveles educativos, ¿no? Entonces, este es un poco a quienes recurrimos para que nos brindaran información.
Estas son las fases seguidas en este proceso del método de indagación narrativa visual. ¿Ok? Organizamos digamos, el estudio, diseñamos el instrumento de recojo de información, preparación de la investigación, es decir, qué es lo que vamos a hacer en el campo, el consentimiento informado, luego recogimos la información o la experiencia vivida de los 4 sujetos, se firmó el consentimiento y la mayor parte, hubo mitad, dos trabajos que fueron recogidos de manera presencial y 2 de manera virtual vía Zoom. Luego, en la fase que estaríamos en este momento, que es el análisis de la información recogida, hemos analizado grosso modo los dibujos. Ahorita les voy a comentar que tiene una diferencia mucho con psicología y hemos tratado de comprender los relatos recogidos. Y finalmente, bueno, cuando tengamos la investigación concluida, generaremos pues las conclusiones y la reflexión misma de lo trabajado. Estos, por ejemplo, son los dibujos que se recabaron en los profesores de Lima. ¿Okay? Si se dan cuenta, en el que está el DL1, docente de Lima 1, ha graficado el cómo se ve en el aula, ¿no? El profesor siempre, digamos, en un lado, mirando todo, digamos, a los 3, 6, 9 grupos, al frente de la pizarra, ¿no? Y los estudiantes en grupo. En el DL2 tenemos al profesor de igual manera en una ubicación cerca al escritorio y los estudiantes pues agrupados también en sus respectivas carpetas, ¿no? Entonces es interesante acá cómo el profesor se visualiza, ¿no? Sin decirle, dibújanos cómo tú te ves con el poder que tienes. No, no, simplemente cómo tú te ves en el aula. Y esto simplemente emerge de los profesores de Lima. Y este es en el caso de los profesores de Huancayo, es también diferente, ¿no? El profesor de H3, él ha dibujado más que un aula en el patio o digamos en un campo determinado con los estudiantes, digamos, sonrientes, felices. Y en el otro lado, el profesor, posiblemente también, pero fuera del aula, en el patio del recreo, digamos, viendo a los estudiantes jugar todo. Entonces, miren esta concepción de profesores tanto de Lima como de Huancayo, cómo se visualizan ellos ejerciendo su labor como docentes de ciencias sociales. A partir de eso, y lo que se recoge, el dibujo, lo que nos lleva es recoger relatos o las narraciones con una serie de elementos, no con una entrevista tal, porque si no estaríamos hablando de 2 instrumentos, sino el dibujo le permite evocar y eso nos trajo a alusión las siguientes narraciones que pongo en pantalla. Tomando en cuenta algunos autores, ya los que había mencionado la doctora Nicole, por ejemplo, acá tenemos algunos resultados relacionados a estrategias interpersonales, ¿no? Por ejemplo, cómo yo uso mi poder para que los estudiantes puedan tener cierta cercanía en mi actuar como docente, ¿no? Porque, señala, abro comillas, ¿no? Porque a veces pensamos que lo horizontal es porque nos tuteamos, no, ellos no me tutean, no. Ellos, como dicen, me llaman todavía, pero no, a profesores me dicen, pero miren, se dan cuenta cómo el profesor va arrastrando y diciendo, digamos, él se siente bien, no lo quiere que lo tutee, pero cierta diferencia, ¿no? Él es el que dirige, en sus expresiones señala eso, ¿no? No puede, en ningún momento dice, yo me llevo tal cual, no. Yo demarco cierta distancia. En el último también dice, yo también trato ahorita de hacer que le gusten una cosa, pero también hagan la otra, por ejemplo. Hay una especie de, yo les caigo bien, hacen lo que yo quiero, pero también de una otra manera incorporo otros elementos, ¿no? Y luego, y lo que hemos detectado también en la información es el término reflexión. Ese es bastante curioso cómo usan los docentes la reflexión dentro de su quehacer pedagógico. Acá tenemos otras estrategias a partir de los hallazgos. Por ejemplo, abro comillas, yo no voy a poner ahorita tu nota. Lo que voy a hacer después que hayamos terminado, no sé quién está participando y quiénes no. Es decir, le está diciendo, mantente tranquilo. Digamos, yo voy a seguir verificando y veré posteriormente cuál será la calificación que yo te ponga, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que busca el profesor es que haya una cierta relación, no cortante, sino para que el estudiante esté tranquilo, pero si se da cuenta, por ahí está el control de la nota. El control de la nota, como que hasta que no te dé la nota, tú por favor quédate tranquilo. Ahí está una especie de manejo del poder. Acá tenemos los que son más fuertes, son las estrategias autoritarias, ¿no? Señora, usted es la mamá, castíguelo usted, es la expresión de la profesora. Pero mi cita, está lo otro, miren, por ejemplo, ¿no? ¿No? La profesora dice, yo no lo castigo, pero usted castíguelo como mamá, carácter autoritario, ¿no? Porque la mamá no viene a pedirme explicaciones a mí, porque ellos le dan su explicación. Es decir, acá lo que narra es que le dicen, miren, yo voy a entregar las libretas, pero ustedes antes de eso le debieron haber explicado a sus papás por qué tienen esa nota. Así que
Los padres no me tienen que venir a reclamar a mí. Ustedes entiéndense. Yo solamente quiero que el papá diga, muy bien, todo bien con la calificación y saco. Miren cómo la forma autoritaria y de manipular al estudiante para que el profesor evite cierto contacto con los padres, posiblemente de agresión, molestia o de consulta, y de esa manera es cortante, ¿no? Y otra expresión es, yo no impongo mi idea, ¿no? Si tú no me quieres creer, no me creas, pero yo estoy enseñando, ¿lo cuentas o no? Miren esa expresión también autoritaria. Yo no impongo mi idea, pero es como te digo, pues si no quieres creerme, pues no es tu problema. Entonces, miren, en otras palabras, le está diciendo a un escolar de 12 a 16 años, me tienes que creer finalmente. Miren cómo manejamos ciertas posturas, ciertas formas autoritarias. Otro, lo que lee va a leer hasta el punto, sea parte o sea punto final, pero entonces todos tienen que estar atentos. ¿Me acuerdas? Quiere decir, yo ordeno el aula de tal manera, tú vas a leer esta parte, la otra parte, pero todos tienen que estar atentos, es una condición. Quiere decir, la estrategia de lectura no está manejada de una manera, digamos, de aprendizaje, sino una postura de decir, yo controlo el aula y si tú no estás tranquilo, tú tienes que leer tal parte, tú tienes que seguir el seguimiento. Entonces, la pregunta es cómo se genera la atención, ¿no? Entonces, hay también temas para discutir. Induciéndoles a que hagan algo bueno, siendo un ejemplo y diciéndoles que esto es lo correcto, ¿no? Un estudiante de 12, 16 años donde hay que llevarlos a la reflexión, donde que ellos aprendan a tomar decisiones, acá el per se el profesor dice, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer. Entonces, acá tenemos ejemplo de estrategias autoritarias. Eh, También tenemos estrategias mediadas, ¿no? Donde el docente utiliza formas o mecanismos para poder regular las acciones de los estudiantes, ¿no? Ellos no se sienten si no les digo, pueden tomar asiento, tomen asiento, siguen paraditos, digamos, no sé si recordarán lo que han vivido esta experiencia de que el profesor cuando ingresa al aula, los alumnos tienen que estar parados. El por qué no se sabe, simplemente tienen que estar parados y el profesor tiene que indicar o dar un signo de que se sienten, ¿no? Entonces, esto hasta ahorita se sigue haciendo, miren. Y no es que digamos que de una ciudad determinada, sino es una cuestión todavía común, pero es una forma también de control, entre comillas, y de un símbolo de respeto, ¿no? Entonces también están los temas de cómo los profesores intervienen en los conflictos. Ellos lo que tratan es de mediar en los conflictos que existen entre a los alumnos, pero en algunos casos lo que nos encontramos es de que los condicionan, ¿no? Bueno, si hay un conflicto, le dice, si yo aplico la norma, ¿qué pasaría? Y si no, tendrían que sancionar. Es decir, encontró dos estudiantes que estaban dando unos besitos en un lugar del colegio y la mejor forma de decirle, bueno, de manera posible, para no sancionarlos y posiblemente quedar bien, ¿saben qué? Y le dice, ¿no? Yo no voy a aplicar la norma, pero ¿qué pasaría si la aplico? Así que mejor vayan, salgan de acá y no sigan haciendo esto, ¿no? Entonces acá hemos encontrado estrategias interpersonales, estrategias autoritarias, estrategias mediadas, ¿no? Y hay también formas de ejercer el poder. Esta es la data que todavía tenemos que seguirla puliendo porque no solamente son esos tres tipos de estrategias. Hemos encontrado también esto de la negociación, ¿no? Yo hago esto, por ejemplo, salía uno de los hallazgos, yo te voy a poner cierta cantidad de sellos, ¿ok? Y esto va a equivaler puntos. Pero profesora, me faltan, digamos, póngame un sello. No, espérate, con tranquilidad. Entonces ahí la profesora está controlando, digamos, el buen actuar del estudiante, el que haga el ejercicio, la tarea, ¿ok? Y ella verá si le pone el calificativo o no, o el sello. Entonces una profesora decía, yo manejo de esa manera el aula, yo me siento bien, ¿no? O otra profesora que señalaba, decía, este es mi aula, estos son mis alumnos, estos son mis materiales, es todo lo que yo tengo. Y conmigo no se pueden meter. Y la profesora en la tarde, bueno, verá a ella, pero este es todo mi ambiente. Entonces, este poder todavía existe y la forma de manejarlo, a veces de manipulación, a veces de influencia, a veces positiva, pero en muchos casos este poder está manejado en beneficio del docente, ¿no? Y no necesariamente en beneficio del estudiante. ¿Ok? Algunas conclusiones preliminares, como le dijimos, el estudio todavía está en proceso, esperamos acabarlo a fin de año, que se inicia recién el mes de julio, ¿no? Los dibujos plasman dos visiones, el docente centrismo, recuerdan las dos primeras imágenes, el profesor al pie, los alumnos sentados en grupos, y el otro el ideal de escuela, ¿no? El profesor en el patio, conversando con los alumnos, digamos alegremente, ¿no?
El profesor lo que se ha encontrado hasta el momento que incide mucho en estrategias coercitivas, en el proceso de aprendizaje e interacción de los estudiantes. Las estrategias interpersonales son usadas para atender acciones concretas con los estudiantes, comportamiento, asistencia, trato en el recreo, ¿no? Y el ejercicio de poder es evidenciado por los docentes, demostrando su capacidad frente a los estudiantes. Yo soy el docente, yo soy el que dirijo, este es mi ambiente, yo soy el que decido, acá no puede haber problemas, o si no, yo aplico la norma, yo no te pongo el sello, hago sanciones. Entonces, a grosso modo, en un espacio de 4 docentes, miren cómo nos damos cuenta que este manejo del poder persiste, pero como les comentaba, no necesariamente, digamos, como uno quisiera, ¿no? Donde se desarrolla más el aprendizaje, el trabajo con los estudiantes, mayor cercanía, mayor interacción. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, por la presentación. No, al menos en el chat no he visto preguntas al respecto. Sí, algunos comentarios, ¿no? De mi parte también sería un comentario. eh, ¿Cómo no confundir este ejercicio de poder con de repente alguna metodología donde debe existir el orden? Porque al final, si nosotros como docentes, yo también soy docente, ¿no? Dejamos que el aula, entre comillas, no haya una ruta a seguir, digamos, ¿cómo podríamos controlar eso, no? Imagínese. Al menos, casi todos creo que somos positivistas, sistemáticos en ese sentido y estamos ordenados con esas ideas y de repente decir, oye, busquemos otra forma donde el estudiante sea más libre, nuestro sistema educativo no está orientado de esa manera y nuestra sociedad tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo no pasar de una línea a la otra, ¿no? De una línea del orden al desorden por de repente, por no aplicar este ejercicio de poder en el aula? Lo que comenta Francisco es cierto, ¿no? Venimos de un modelo muy positivista y el control para nosotros es básico, digamos. Este es un estudio en escuela, habría que ver cómo estas estrategias de poder también se ven en el ámbito universitario. Eso sería interesante, ¿no? Pero por lo pronto, creo que creando espacios, asumimos que creando espacios donde exista, ¿no? Total, pero cierta horizontalidad, el buen trato, digamos, genera condiciones para que no necesariamente exista un poder rígido, digamos, ¿no? Tiene que haber un control de todas maneras, pero tiene que estar bien establecido y no necesariamente ligado a la coacción a la coacción o a la amenaza o digamos tienes que hacer esto o no, ¿no? Digamos, creo que vamos por otro lado, cómo nosotros hacemos y convencemos al estudiante que lo que está trabajando en la clase es necesaria y cuando siente que es necesaria, posiblemente esto le ayuda a que diga, ah, esto necesito y por lo cual yo adecuo mi modelo y trabajo. Y el asunto es cuando pasa, cuando no lo creen necesario, y ahí hemos encontrado muchas cosas en el caso secundaria, ¿no? Por eso iniciaba la profesora Nicole con esto de las clases frontales, ¿no? El profesor es el que dirige, hace, decide, y la participación del estudiante es casi nula. Entonces el estudiante siempre se pregunta, ¿y qué hago acá, no? ¿Por qué necesito aprender, no? Entonces, creo que va de un atrás, es cómo yo creo, cómo preparo mi aula, el escenario para que los estudiantes se sientan mucho más cómodos con el control, digamos, con el orden, con la organización y sin dejar de que ellos también no se sientan, digamos, ajenos a lo que van trabajando. Claro, acá hay algunas preguntas ya del público. De parte de Adela dice, entonces, ¿existe algún beneficio aún utilizar estrategias coercitivas? Eh, Cuando las estrategias terminan afectando, digamos, los derechos del estudiante, su forma de vida, su crecimiento, sí son negativas. Y sí, totalmente negativas. Pero en práctica, las estrategias coercitivas están ligadas más a la opresión y no necesariamente al desarrollo. Ahí creo que el profesor tiene que hacer reflexión de cómo lo usa y hasta dónde, ¿no? Nicole. Claro, sí, efectivamente, y también todavía estamos influidos dentro del mundo también en sí de un tipo de conductismo. Entonces siempre necesitan reforzadores, ¿no? Y es ahí donde esos reforzadores también ejecutan, ¿no? Cierto poder para hacer, determinar algo o de repente responder también de repente en alguna situación que se pueda dar. Entonces, en este mundo, como tú dices, Alex, positivista, nos han enseñado acerca
de las normas y que las normas se tienen que cumplir. Si no haces esto, entonces no eres bueno, no eres buena. O sea, ver, primero observo y si esa observación se da, entonces no. Entonces, sí, sí se cumple, ¿no? Algo, si has hecho Mm. bien, te ponemos una carita feliz, te ponemos de repente un check, etcétera, ¿no? Sobre todo se va viendo eso en el ámbito, pues, de la EBR, ¿no? Y a veces podría ser bueno, ¿no? También comparto contigo, porque hasta qué punto podría ser bueno, ¿no? De repente con una situación de persuasión, pero de qué manera también el tono de nuestra comunicación llegaría también a la persona, ¿no? Qué tan asertivo podríamos ser, porque también recordemos que dentro del estudio también ese es un tipo. Por eso es que el título lleva concepciones de poder, ¿no? Que se pueden manejar muchos docentes. Ujú. No, claro, al ser una investigación exploratoria, están tratando de definir un constructo nuevo, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Hay un comentario que me gusta acá de Carmen del Pilar, dice, la relación profesor-estudiante ya de por sí es asimétrica. El profesor tiene el poder por el cargo, por el conocimiento que tiene, y ello le permite influir en los estudiantes. El problema es las tácticas que se usa para ejercerlo. Interesante sería analizar la resistencia de los estudiantes. Pero si se da cuenta, aquí hay un constructo preconcebido. O sea, ya decimos que Ujú, por defecto el docente es el poderoso. Entonces, yo pienso que su investigación va por explorar de repente otra cosa, descubramos otra ujú, cosa donde de repente tengamos clases un poco más democráticas, ¿no? Porque la ujú. información actualmente, digamos, el concepto del profesor poderoso radica es un concepto antiguo donde solamente el profesor tenía la información, tenía el pergamino y nadie más tenía acceso a ese pergamino porque no había la Correcto. democratización de la información que existe ahora. Ahora ese concepto debe cambiar porque ahora los estudiantes pueden tener mejor información que uno. Los estudiantes Ujú. jóvenes buscan más rápido información que uno, las inteligencias artificiales, entonces, digamos, de repente va a venir a cambiar el concepto de escuela que tenemos, ¿no? Y vamos por ahí de repente pues ese comentario me parece oportuno porque es más de lo que estamos influidos actualmente, creo yo. Correcto. Sí, Sí, concordamos, ¿no? Es lo que hablábamos con Nicole en el proceso de investigación. Hay cuestiones que ya están, digamos, en nuestro inconsciente, digamos, intelectual acá, ya está plasmado y que asumimos. De acuerdo a los autores, el poder está distribuido y no esta mirada, por ejemplo, vertical. Está redistribuido, digamos, lo tienen todos, hasta el estudiante tiene poder. ¿No? ¿Me entiendes? Tiene poder. Y también lo sabe cómo manejar también. Y cuando el estudiante, también lo has mencionado, Francisco, genera resistencia frente al abuso del poder o ciertos tipos de poder o ciertas estrategias, ¿no? Pero sí concuerdo de que deberíamos repensar la escuela donde el poder no sea de esa manera, ¿no? Sino donde sea beneficioso para el crecimiento de los estudiantes, donde la adolescencia pues es mucho más confrontacional, entonces el profesor tiene que mirar desde otra perspectiva la escuela, ¿no? Entonces yo creo que es repensar y cómo abordar este tema y no verlo como lo señalabas de manera positivista o antigua, ¿no? Es decir, ya viene así, Claro, hay que entonces ir, no nos queda otra, ¿no? hay que ir actualizando nuestros paradigmas, ¿no? Correcto. Aquí me parece que hay más que pregunta, de repente suena comentario, ¿no? Porque no lo han tocado ustedes. Es ¿qué impacto tiene el uso de acciones punitivas, de sanciones punitivas en el bienestar emocional de los estudiantes? Yo lo veo que eso hay que investigarlo, ¿no? Ujú. Sí. Porque ustedes claro. no lo han. Luego Eh, hay otras preguntas, hay que responder todas, creo que todas las preguntas. ¿Se realizó la investigación con algún software para investigación cualitativa o cómo fue el análisis de datos? Nicole. Ya, sí, como dijimos a un inicio, nosotros este trabajo todavía no ha sido culminado, está en proceso, está en el recojo justamente de identificar los elementos o características importantes, puntos claves que nos permiten a nosotros, ¿no?, ir repensando. Eso es por un lado, ¿no? Pero también lo que nosotros estamos realizando es que más adelante vamos a ir de repente siguiendo, ¿no?, con esto, de repente podemos utilizar el Atlas sí, como también u otra forma. Pero lo que también, estimado Francisco, que dijiste es algo es muy importante. Anteriormente se hablaba, por ejemplo, del Magister Dixit, ¿no? Todo lo que él decía se tenía que cumplir. Ahora las cosas han ido cambiando. Eh, como decía también Alex, hay un poder distribuido, por ejemplo, sea en secundaria y sobre todo se ve esto bastante en la universidad, aunque esto no ha sido nuestro tema, solamente quiero hacer un parangón aquí, es que, por ejemplo, el estudiante tiene cierto poder, sobre todo en las universidades privadas, sobre todo, digo así, que no son las únicas. Por ejemplo, el momento de poder hacer la evaluación al desempeño del docente. Ahí, por ejemplo, se ve parte Claro, de ahí ello, los ¿no? estudiantes Claro, ejercen su es poder, claro ¿no? eso, ¿no? Es claro, ¿no? Bien, Alex, creo que querías comentar algo más. No, solamente para complementar, estamos en el proceso de análisis, digamos, temático.
estamos usando esa técnica. Bueno, estamos procesando, estos son los primeros hallazgos, ya cuando tengamos los resultados veremos, pero sí nos deja lo que señalaba, hay un tema de cómo las agresiones o los, digamos, o lo punitivo termina lastimando, digamos, el resto del estudiante. Tenemos que ver la resistencia también de los estudiantes frente, digamos, a la labor o el uso del poder del profesor. Es decir, a partir de esto emergen otros temas, otras investigaciones que nos darían luces para entender qué es lo que viene sucediendo en las aulas, ¿no? Claro, creo que voy terminando, hay dos comentarios que me parecen oportunos, ¿no? Dice, María Vázquez dice, hoy en día el docente solo es el guía que guía el aprendizaje en el aula, ¿no? ¿Cómo asumir esa guía sin ejercer poder para hacerlo más flexible? Y también Rosita Rosario dice, ahora existen plataformas como CICEBE del Minedo que posiblemente han reconfigurado el sistema de poder en la escuela, pregunta, ¿no? Con las plataformas de CICEBE del Minedo. Ujú. ¿Hay de En el caso, repente alguna forma de hacer visible? Yo vengo de una escuela donde el profesor usaba su regla gruesa y nos daba palmazos, ¿no? Es una forma de poder ya, digamos, bastante evidente, ¿no? Tú tenías que cumplir porque si no, entonces, ahora ya no se ve eso, pero de repente es más sutil y para eso creo que estas plataformas son bastante oportunas. correcto. Las manifestaciones van variando en el tiempo y se van adecuando de acuerdo a lo que se vive, ¿no? Antes era el castigo físico, pero ahora se buscan otras formas, como por ejemplo la coerción, ¿no? O la coacción, ¿no? Tú haces esto si no, no haces esto, o si no te desapruebo. Te buscan otros mecanismos para poder controlar al estudiante sin que ello el profesor se vea afectado, sino a veces justificado. El profesor si es un guía de aprendizaje, es otra postura del docente, ¿no? Es un docente que provoca que el estudiante pueda aprender, que le genera espacios de aprendizaje donde pueda sentirse que el estudiante va a desarrollar todas, digamos, sus capacidades, y no necesariamente el docente, como señalaba, es el docente que sabe. Si seguimos con la postura del docente que sabe, que maneja, ya perdimos, porque lo que va a esperar primero es escúchame, yo sé lo que digo y ahí comienza el control. No necesariamente un control positivo, sino un control negativo. 30 minutos tengo, escúcheme. Preguntas ninguna. No hay preguntas, pues. Porque el estudiante le estoy obligando a que me escuche y no necesariamente estoy generando un espacio de aprendizaje. Por eso es que hay que variar ese discurso de enseñanza con aprendizaje. Yo vengo a enseñar, entonces si yo enseño, yo tengo que dejarle todo o tramito. O yo vengo a generar aprendizaje, que es otra postura. Entonces, yo creo que también estamos en otros tiempos y deberíamos mirarlo en el segundo punto de vista, ¿no? Cómo deben aprender y cómo generar aprendizaje. Claro, Claro, y ese es el comentario de acá de una de las personas que está identificada como Labo 1, dice que pienso que no debemos preconcebir al docente como único dueño del poder, de acuerdo a lo que dices, y que podría hacer uso excesivo de eso. Me parece que en el aula debe existir un clima de orden y respeto, pero sin olvidar que lo importante es que el estudiante logre adquirir, bueno, competencias. Si el estudiante no logra adquirirlas, entonces la escuela no logró su objetivo. Que esa debe ser, digamos, una forma de medir, ¿no? Es como tener más éxito que fracaso. Bueno. y es que también, disculpa, si es que también justamente eso es lo que estábamos nosotros viendo en todo esta investigación, porque si bien es cierto, el docente ya no puede ser el único de la verdad, no puede decir yo ya lo sé todo, eso ya creo que ya cambió totalmente, sobre todo con inteligencia artificial podemos ver que el estudiante inclusive nos puede, ¿no?, sorprender con tantas cosas y no puede decir, wow, maravilloso si no estamos metidos dentro de todo esto. Y ya las cosas han ido cambiando. Y entonces hace falta de que el docente busque un equilibrio, porque no es tan fácil buscar ese respeto con, digamos, la forma, la concepción que puede tener sobre autoridad y buscar ese equilibrio donde exista un respeto y que las cosas sean horizontales, no es digamos, tan sencilla, ¿no? Se requiere bastante trabajo en el aula, bastante, de repente, aunque uno no es tutor, igual, ¿no? Cumple la labor también de tutor. Y eso nos permite entonces a nosotros ver hasta qué punto realmente ellos van aprendiendo, sin que sienta la necesidad de que esta asignatura o esta área le resulta perjudicial o le resulta aburrido, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, yo creo que también el aporte de nuestra investigación viene con la técnica del dibujo narrativo. Y eso, en algún momento ustedes preguntaron en los comentarios, pero ¿cómo podemos saber de qué manera este poder se da? Yo creo que el dibujo narrativo es una forma, porque los estudiantes también con el dibujo pueden, ¿no?, de una otra manera, volcar todas sus emociones, sus sentimientos a través de un dibujo, que no necesariamente eso es una cuestión psicológica, no es una interpretación psicológica, al contrario.
Sí. Te entiendo que es un trabajo en progreso, ¿no? Habrá que esperar de repente la publicación para ver los resultados respecto a preguntas que están realizando. Entonces creo que, no sé, hasta acá creo que hemos tenido una muy buena charla. Agradezco la presentación, ha estado muy interesante. Interesante la técnica de investigación sobre el dibujo narrativo, ¿no? Para justamente recolectar información. Habría que esperar con ansias leer el artículo para ver qué resultados al final, a qué llegaron, ¿no? Que es base de formar un nuevo constructo sobre esto, ¿no? En estos nuevos tiempos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos y a todas. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente ponente, que es la doctora Liliana Muñoz, doctora en educación con maestría en docencia universitaria por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido vicedecana de la Facultad de Educación, directora de posgrado de educación, directora asociada en gestión de la docencia y jefa de la unidad de currículo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, una de las universidades más importantes del Perú. En dicha universidad actualmente es directora de la unidad de formación básica integral, además de su destacada labor en la universidad. También se desempeña como presidenta de la Organización Mundial de Educación Preescolar, filial Perú, para el periodo 2023-2025, donde demuestra su compromiso no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Le escuchamos, doctora. Muchas gracias por la presentación. También me uno a las felicitaciones de la exposición de Nicole y Alex. Y un agradecimiento muy especial a la Red Peruana de Universidades, a quien le tengo mucha gratitud porque reúne a las universidades públicas. Yo fui formada en una universidad pública y me parece muy interesante que hoy existan estas redes donde se abren estos espacios de intercambio, de diálogo, de reflexión, porque todos vamos hacia un mismo camino, ¿no? Y el camino es formar los mejores profesionales que puedan aportar al desarrollo y a la solución de los problemas de nuestro país. Dicho eso, entonces voy a compartir la diapositiva, por favor, si me ayudan indicando si lo logran ver. Sí, ya se vea. Ok, entonces en esta oportunidad voy a compartir en la mesa, y que además creo que es muy oportuno porque acabamos de ver una investigación centrada en el docente. Yo voy a compartirles a ustedes una investigación que realicé en el marco de mi tesis doctoral centrada en el estudiante, ¿no? Que lleva como título Autoeficacia académica y competencias genéricas en estudiantes de educación de una Universidad Nacional de Lima. Antes de pasar al objetivo, quiero dar un poco el contexto del por qué me intereso por esta investigación. Como experta en currículo y brindo asesoría a diversas universidades, siempre en las reuniones nos preguntamos cómo desarrollar las competencias genéricas y las autoridades docentes ensayan una serie de formas de estrategias para poder desarrollar estas competencias genéricas que son una exigencia en el mundo en el que hoy nos movemos, ¿no? Competencias genéricas, algunos le llaman transversales, y hoy se conoce más con el nombre de competencias blandas, que son todas aquellas competencias que son transversales a cualquiera de tipo de carrera, ¿no? Entonces quise recoger información si en realidad lo que tendríamos que trabajar de inicio era la autoeficacia académica, y luego voy a dar algunos argumentos de por qué. Porque muchos autores también señalan la autoeficacia académica como una competencia genérica. Tal vez estamos centrados en pensar cómo desarrollar las competencias de liderazgo, las competencias de trabajo en equipo, las de gestión de la información y otras competencias que obviamente son importantes, pero que de repente, en ese momento, me planteé que habría alguna otra dimensión que deberíamos explorar y que podría ser el puente o el andamiaje que podría ayudarnos a potenciar este desarrollo de las competencias genéricas.
Y a continuación voy a señalar cuál fue el resultado entonces, ¿no? Previo a eso, el objetivo de esta investigación fue encontrar la relación entre autoeficacia académica y competencias genéricas. Y como objetivos específicos que están relacionadas obviamente a las dimensiones de la autoeficacia académica, era encontrar si las expectativas de la situación estaban correlacionadas a las competencias genéricas o tal vez las expectativas de autoeficacia percibidas correlacionadas a las competencias genéricas e identificar si las expectativas de resultados se correlacionaban con algunos elementos de estas competencias genéricas. Entonces, ese fue el objetivo. No sé si está avanzando. Luego voy a regresar aquí. Y para ello, entonces, tuve obviamente, como en toda investigación, realizar una revisión de los antecedentes, ¿no? Respecto a las competencias genéricas, en realidad tenemos varios estudios que nos reportan y que han sido realizadas desde la percepción de los estudiantes, no de forma suficiente, pero sí tenemos, en ese momento en que yo realicé la investigación, estaban todavía en marcha muchas investigaciones. Hoy, al cabo de estos 5 años, considero de que hay un avance significativo en ello, y se reconoce la importancia de las competencias genéricas. Entonces, creo que ninguno de nosotros que estamos en la educación superior va a dejar de reconocer la importancia. La interrogante que se nos abre a muchos de nosotros en la universidad es cómo promover el desarrollo de estas competencias, y obviamente algunas de las investigaciones asocian las competencias o las correlacionan con la variable del rendimiento académico, también se correlacionan con enfoques de aprendizaje, con inteligencia emocional, pero en las recomendaciones que también se revisó en aquel momento, algunos estudios corroboraban que era un desafío pendiente en la formación universitaria encontrar qué otras variables estarían correlacionadas con las competencias genéricas. Está solo en la diapositiva de objetivos, doctora. ¿Perdón? Está en la diapositiva de objetivos. De repente que... Tendría que volver, a ver. No ha avanzado entonces, ¿sí? Ahí ahora recién están las antecedentes, ya. Ya. Ahí la vemos. Ahí estamos en antecedentes de autoeficacia Ya. académica. Entonces, lo que acabo de presentar es sobre competencias, antecedentes sobre competencias genéricas, y autoeficacia académica. Se identificaron estudios que buscan establecer la relación con otras variables como experiencias académicas, éxito académico, expectativa de resultados, rendimiento académico, aprendizaje autorregulado. También tenemos investigaciones, adaptación a la vida universitaria, resiliencia, adaptación universitaria, motivación, habilidades de aprendizaje, autorregulación del aprendizaje. Otras investigaciones dan cuenta de las creencias de autoeficacia, como percepciones de autoeficacia académica, caracterización de los estudiantes respecto a su autoeficacia percibida. Pero como ustedes ven, en ese momento en que yo hice la revisión de los antecedentes, no encontré alguna investigación que estuviera correlacionada con autoeficacia académica y competencias genéricas. Sí, con algunos elementos, como ustedes ven aquí, de las competencias genéricas, y eso es algo que me animó entonces a hacer esta investigación. Rápidamente voy a presentar también el marco teórico en el que se sustenta la autoeficacia y la autoeficacia académica, que parte de los aportes de Bandura, ¿no? Las personas con alto nivel de autoeficacia son más eficaces y exitosas que quienes tienen baja autoeficacia. La autoeficacia no es una... Se quedó, doctor, en antecedentes nuevamente. ¿Podría continuar con la siguiente diapositiva, creo? De marco teórico ya. Sí, bueno, yo lo tengo en el marco teórico.
¿Ahí lo ven? Ahora sí. Ya. Bien, les decía que la autoeficacia se trabaja desde los aportes de Bandura y nos señalan que las personas con alto nivel de autoeficacia son más eficaces y exitosas que quienes tienen baja autoeficacia, ¿no? Y quería comentar ahí lo siguiente. La autoeficacia no es algo que lo desarrollamos cuando estamos en nuestra etapa adulta. La autoeficacia es una condición o una competencia, algunos le llaman una habilidad, una creencia, capacidad. En realidad, Bandura habla de las creencias, que las vamos a ir formando desde muy temprana edad. Por eso también me parece muy relevante que podamos mirar y conforme va avanzando el tiempo, también en las investigaciones se señala que es un predictor de éxito en la educación superior. Por eso es su importancia, ¿no? Las creencias del individuo en relación con sus capacidades personales para organizar y emprender las acciones requeridas para producir resultados esperados, ¿no? En el ámbito universitario, primero, el plan de estudios tiene un propósito. Esos propósitos del plan de estudio están expresados en los perfiles de egreso. Y luego las asignaturas aportan a ese perfil de egreso y tienen resultados de aprendizaje, que vienen a ser los resultados que esperamos que logren los estudiantes a lo largo de cada una de las asignaturas y al final de la carrera, obviamente, ¿no? Entonces, si los estudiantes también tuvieran claridad de cuáles son esos resultados que esperamos, pero que ellos sobre todo puedan comprender esos resultados, también habría un compromiso de parte de ellos, pero que no parte del conocimiento de sus propias capacidades o de sus habilidades, sino más bien de su creencia. Frente a estos resultados de aprendizaje, ¿cuáles son mis creencias para afrontarlo? ¿Estoy capacitado o no para hacerlo? ¿Lo voy a poder hacer o no para hacerlo? Por eso me pareció interesante la primera exposición, porque depende también del rol del docente. Nosotros podemos promover o no esas creencias positivas. Yo sí puedo lograrlo en función de los propósitos que espero, pero muchas veces por una idiosincrasia en los patrones de crianza o en estas formas de enseñanza que existe en la educación básica y en la educación superior también, no dejamos que nuestros estudiantes desarrollen esas creencias de que sí son capaces de poderlo hacer y desarrollen, por lo tanto, su autoeficacia académica. Esta autoeficacia académica también es definida como una competencia personal amplia y estable sobre cuán efectiva puede ser la conducta de una persona para afrontar una variedad de situaciones potencialmente estresantes, principalmente en los primeros años de formación, ¿no? Que es un periodo que el estudiante está en pleno proceso de maduración o está terminando ciertos procesos de maduración, donde hay un tránsito de la educación básica a la educación superior, donde tiene que aprender y insertarse en una vida universitaria o en la vida de la educación superior. Hay muchos elementos que si hubiera desarrollado esta competencia personal amplia que abarca una serie de dimensiones, lo podría afrontar, como hace algunos minutos les decía, con mayor éxito. Ser autoeficaz académicamente da lugar a tener la confianza de dominar diferentes situaciones académicas. ¿Cuántas veces hemos escuchado en asignaturas? Ahora lo voy a ligar a las asignaturas, ¿no? Porque dentro de mi propia experiencia también la comparto, asignaturas como matemática, las asignaturas principalmente de ciencia. Los estudiantes creen que no son capaces de poder llevar a cabo o salir airosos con buenas calificaciones, buen desempeño, desarrollar sus competencias respecto a estas asignaturas, ¿no? Porque no hemos trabajado esta autoeficacia desde temprana edad, ¿no? Y esto es muy importante. Regreso a esta diapositiva porque lo que quiero mostrar aquí, que la autoeficacia
abarca estas tres dimensiones, ¿no? Expectativas de la situación denominada en la autoeficacia académica, que existen factores externos que pueden aportar o limitar los resultados de las capacidades. Lo que se señala de acá es que los recursos con los que cuenten los estudiantes, el contexto en el que lleve a cabo sus estudios, la metodología, los estilos de enseñanza y otros elementos que son partes del contexto externo, pueden tener o pueden influenciar en esta creencia de autopercepción. Las expectativas de autoeficacia, las expectativas de resultado son aquellas estimaciones individuales que de determinada acción generará cierto resultado, ¿no? Es decir, si yo considero que puedo utilizar una serie de estrategias y tengo claro hacia dónde voy, obviamente voy a poderlo lograr, ¿no? Las expectativas de autoeficacia percibida consisten en la creencia que tener las capacidades necesarias para llevar a cabo con éxito el comportamiento requerido y así obtener los resultados esperados. Entonces, estas son las dimensiones. Por favor, avíseme si No, está seguimos ocurriendo. en el marco teórico, doctora. Deberíamos actualizar la diapositiva porque si no, no podemos Sí, seguirle un poco la no. pista. ¿Por qué no se actualiza automáticamente? Un ratito, por favor. Un ratito. Es que Sí, cuando un ratito. te presentas dos pantallas, ¿no? Para poder revisar un Ujú, antes y un después. Entonces hay que un hacer clic ratito. en la presentación. Voy a dejar de compartir mejor. ¿Me dan un segundo? Ahí estamos en las competencias genéricas. Ok. Tal vez no voy a prender la cámara para que pueda correr mejor, porque a veces también suele suceder eso, ¿no? Ya. Entonces, he hablado de la primera variable y hoy voy a hablar, en este momento voy a hablar de la segunda variable, ¿no? Competencias genéricas. Traigo esta definición de Tobón, pero seguramente ustedes manejan otras definiciones de Zaval, Tardif y otros, pero esta, desde mi punto de vista, me parece una definición muy compleja de lo que es la competencia, ¿no? Es una actuación integral para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas con idoneidad, compromiso ético y mejoramiento continuo, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Entonces, como podemos ver, la formación tiene que ir más allá del conocimiento como tal, sino que tengo que desarrollar una serie de habilidades, actitudes que me permitan entonces actuar en un mundo tan complejo como el que vivimos hoy en día, con idoneidad, con compromiso, y siempre en un mundo tan cambiante como el que vivimos, estas competencias son muy importantes porque lo que buscan es que como profesionales, como estudiantes, vayamos en ese mejoramiento continuo. Las competencias genéricas, como lo decía al inicio, son competencias que van a atravesar o sea, todos los profesionales deberíamos demostrar ciertas competencias que nos van a hacer entonces mucho más competentes en el mundo del trabajo, nos van a hacer mucho más competentes como seres humanos para poder resolver problemas, tener una sensibilidad social frente a las diferentes situaciones que se van presentando, ¿no? Y desde el proyecto Tuning las clasifican en estas tres tipos de competencias. Pueden haber otras clasificaciones que de repente ustedes conozcan, pero yo les traigo estas porque sobre estas es las que he trabajado, ¿no? Las competencias transversales son aquellas que tienen una función de medio o herramienta para lograr un determinado fin. Por ejemplo, esta competencia para poder analizar y sintetizar información en un mundo donde lo que más podemos encontrar a través de las diferentes plataformas es información, entonces hay que desarrollar cómo analizarla y sintetizarla, ¿no? Organizar y planificar, si pretendemos que desarrollar nuestra autoeficacia académica, bueno, tengo que saber organizarme y planificar. El pensamiento crítico, que hoy hablamos
mucho el reflexivo y el resolutivo, ¿no? Son algunas, podemos llamarle habilidades, capacidades, no vamos a entrar en esa discusión en este momento, pero que están relacionadas a las competencias instrumentales. Las competencias interpersonales son capacidades individuales relativas a la expresión de los propios sentimientos, habilidades críticas y de autocríticas. Por ejemplo, la automotivación, el trabajo en equipo, esta capacidad para adaptarnos al entorno, el compromiso ético, entre otros. Dentro de esta clasificación tenemos también las competencias sistémicas relacionadas con las destrezas y habilidades referidas a los sistemas como totalidad, por ejemplo, el ser emprendedor, que hoy hablamos mucho de ello, la innovación, la gestión por objetivos, entre otros. ¿Correcto? Me avisan, por favor, si es que logro pasar a la siguiente diapositiva. Ya pasó yo. Ya, ahora sí, entonces. Este es un diseño no experimental de tipo correlacional, dado que se tuvo por finalidad objeto de la investigación encontrar el análisis de las relaciones entre ambas variables de estudio, de eficacia académica y competencias genéricas. Se aplicó en una facultad de educación de una universidad nacional, como les decía, con un total de 257 participantes, siguiendo todos los protocolos. Y como podemos mirar aquí, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 55%. Perdón, con un margen de error de 5%. Para poder avanzar, utilicé dos escalas que estaban validadas. La escala de autoeficacia académica, que es una escala construida aquí en el Perú por el doctor Robles, quien me proporcionó la escala que evalúa las percepciones de autoeficacia académica por los estudiantes. Es de administración individual y colectiva, en este caso fue individual para las edades de estudiantes de 18 a 52, que en realidad nuestra muestra estuvo en un rango entre los 18 y 24 años más o menos, y es una prueba rápida de aproximadamente 10 minutos, cuenta con 28 ítems distribuidos en las dimensiones expectativas de situación, expectativas de resultado y expectativa de autoeficacia académica, que ya las he ido definiendo a lo largo de mi presentación. Y luego también pedí autorización para utilizar este cuestionario para la evaluación de competencias genéricas. Sí, este es un cuestionario que evalúa las competencias adquiridas y el grado potencial de inserción en el mercado laboral de estudiantes universitarios. Es de administración también individual y colectiva y cuenta con 45 ítems distribuidos en 3 dimensiones, ¿no? Que son las dimensiones que he explicado, las instrumentales, las sistémicas e interpersonales. A pesar de que tenían validez y confiabilidad, también se hizo acá un piloto para poder validarla y ver su confiabilidad. En concreto, el resultado final es que sí había una correlación entre autoeficacia general y competencias genéricas, especialmente con la dimensión del liderazgo, que es parte de las competencias genéricas, y probaba la hipótesis con la que yo había iniciado mi investigación, ¿no? Yo decía que aquel estudiante que tenga una mejor percepción de su autoeficacia académica, será capaz de poder desarrollar estas competencias genéricas. Y ahí radica desde mi punto de vista y en el apoyo de las referencias e información que he levantado, ahí radicaba la importancia y la justificación del por qué yo hice esta investigación, porque no voy a leer todos los resultados porque lo pueden consultar luego en el artículo que tengo publicado y en la propia tesis, ¿no? Porque llego a esta conclusión, ¿no? Que según los hallazgos obtenidos, la presente investigación logra aceptar la relación entre eficacia académica y competencias genéricas
en estudiantes de una Universidad Nacional de Lima, es decir, los estudiantes que se consideran más eficaces en el momento de hacer frente a situaciones académicas, logran desarrollar este tipo de competencias, de estas tres tipos que he señalado a lo largo de mi exposición, ¿no? Sí me llamó un poco la atención el resultado respecto a la dimensión expectativa de la situación. Se aprecia que no existe una relación significativa con las dimensiones de las competencias genéricas. Este hallazgo significa que las situaciones del entorno no aportan o limitan los resultados de las capacidades, ¿no? Porque siempre hablamos de la importancia que tiene el contexto. Sin embargo, la investigación también, desde mi punto de vista, podría ampliarse indagando y buscando también qué factores hacen de que estos estudiantes tengan esta autoeficacia académica y que puedan considerarse más eficaces, ¿no? Porque complementaría muy bien esa investigación, porque en una investigación previa a esta, que hice con estudiantes becarios, más bien ahí salía que el contexto era muy importante para generar esta autoeficacia. Respecto a la dimensión expectativa de resultados, la cual consiste en afrontar la situación académica con expectativas altas para el logro de resultados, esto demanda autoconfianza, compromiso y motivación. Por ello se aprecia que existe una relación positiva con las dimensiones de las competencias genéricas, principalmente con el desempeño del trabajo. Si a un niño desde muy temprana edad le dice que no es bueno para las matemáticas o que no es bueno para, ¿no? Entonces, obviamente, cuando va creciendo y en la adolescencia se refuerzan estas ideas o estas creencias, cuando llega a la universidad en realidad cree que no es capaz de, por lo tanto, no aprende o no desarrolla los resultados de aprendizaje de las asignaturas y tampoco desarrollará pues estas competencias genéricas que son tan importantes, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, ahí radica la importancia de seguir investigando en torno a esa línea de la autoeficacia académica. Respecto a la dimensión de expectativas de autoeficacia percibida, la cual consiste en la creencia de que tener las capacidades necesarias para llevar a cabo con éxito el comportamiento requerido y así obtener los resultados esperados en determinada situación académica, esto demanda valoración de los propios resultados y desempeños en relación a las metas académicas, ¿no? Esto tiene que ver con la autorregulación, por ello, y la autonomía del estudiante, ¿no? Por ello, se aprecia que existe una relación positiva con las dimensiones de las competencias genéricas, principalmente con el desempeño del trabajo. A esto yo recomendaría, que no lo he puesto en la diapositiva, entonces sí recomendaría que al ingreso de la universidad pudiéramos identificar estas percepciones que tienen los estudiantes sobre su autoeficacia académica, indagar un poco más con algunos factores sociodemográficos también para identificar qué pudo haber hecho de que estos estudiantes u otros elementos, que estos estudiantes lleguen a la universidad con una percepción de que sí son capaces de poder adaptarse, de lograr las metas que se han propuesto y poder, para aquellos estudiantes que no las tienen, poder proponer un programa para desarrollar la autoeficacia académica y los estudiantes puedan lograr tener éxito desde sus primeros inicios en la educación superior, ¿no? Esto está centrada en la universidad y tienen varias referencias para que ustedes luego puedan consultarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Muy interesante. La correlación entre estos dos elementos en importancia en la formación académica. Hay un par de preguntas de parte de los participantes. La primera pregunta es más, digamos, de Coco, ¿no? Dice, ¿cómo determinó el 35 de variabilidad? Eso es lo que pregunta Coco, ¿no? ¿Cómo determinó 35 de variabilidad? Creo que eso lo hizo en la descripción de la muestra. A ver, perdón, si me puedes, si me puedes repetir la... Sí, dice, o sea, ¿cómo determinó 35%? Me imagino que es de variabilidad. Eso estaba un poco en el detalle de la selección de la muestra, creo. Estaba ahí sobre el 95%, 5% y la variabilidad del 35%.
En la diapositiva de la muestra está esa parte, esos datos, ¿no? A través del muestreo probabilístico, ¿no? Esto es a través de una. Eso es. Ujú. Claro, ahí básicamente se basa en una forma de seleccionar los datos para que cumplan ciertos requisitos, para Así asegurar, es. digamos, de repente, digamos, que la muestra sea lo suficientemente eh, genérica para que pueda después de repente poder inferir a partir de ellos, ¿no? Correcto. Entonces, básicamente va por ahí, ¿no? Uno puede escoger entre el porcentaje de error o precisión y variabilidad para Ujú. estimar el tamaño de la muestra, ¿no? Al final uno tiene que tratar de escoger valores que al final den una muestra que sea manejable, ¿no? Al final no voy a hacer una muestra de 2000 o 3000 porque tampoco de repente dentro de los límites de No, tiempo no, hay, presupuesto. hay unos parámetros, ¿no? Hay Exacto, hay unos unos parámetros que parámetros y se aseguran que yo utiliza pueda una completar la fórmula. investigación. Así Claro, es, se utiliza una fórmula para poder llegar a claro, determinar este eh, porcentaje. Ujú. exacto, así es, ¿no? Entonces, hay otra pregunta más de fondo, creo. Dice, ¿las competencias genéricas planteadas en su investigación tuvieron en cuenta los distintos ritmos, intereses y estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes? Dentro del marco teórico de las competencias, se toman en cuenta esos elementos que tú estás señalando, ¿no? Yo lo que he hecho es identificar qué habilidades o capacidades estaban en relación a esta clasificación de competencias. Eh, Esa es la respuesta que yo daría, ¿no? Eso tiene que ver bastante con el cuestionario que se ha aplicado, ¿no? Así es, sí. Obviamente uno determina en su investigación cuáles son sus dimensiones y de repente en esas dimensiones establece o no los distintos ritmos. Y eso sería de repente inicio de una nueva investigación en realidad, Yo esta creo que pregunta. sí, ¿no? Yo creo que sí, y además porque dentro de los antecedentes, sí hay trabajos que están relacionados a los ritmos, pero yo en realidad lo que he hecho es ver dentro de esta clasificación cuál de ellas tenían más correlación con la autoeficacia académica, ¿no? Claro. Eso es lo que yo he trabajado. Hay otra pregunta acá de Dani Paredes. Dice, para medir las competencias genéricas, usted lo determinó con un cuestionario. Y pregunta, ¿no? ¿Y no sería mejor el resultado producto de la evaluación de las competencias por el programa o por los docentes? Sí, es que, a ver, para evaluar competencias podemos utilizar diversas formas de hacerlos o estrategias, si queremos el término más correcto, ¿no? Y las competencias se pueden medir desde la autopercepción que tiene el estudiante, se puede medir in situ en las prácticas mismas en las que están los estudiantes desde las asignaturas también se pueden medir. Entonces, cuando uno quiere evaluar competencias, puede utilizar en diferentes momentos diferentes instrumentos y desde diversos informantes o agentes, ¿no? Eso es lo que yo podría señalar. Claro, acá hay otra pregunta, dice, desde el punto de vista conceptual ahora, ¿el cumplimiento de competencias genéricas en los estudiantes tiene alguna relación con las inteligencias múltiples? Sí, claro, claro que sí, porque recordemos que cuando se define la competencia como un desempeño que nosotros tenemos que demostrar para solucionar problemas, cuando Gardner plantea las inteligencias múltiples, precisamente lo que él señala es que redefine la inteligencia, ¿no? Con sus aportes de las inteligencias múltiples y dice que es la capacidad que tiene el ser humano para resolver problemas y le añade ahí un componente que es la creatividad y que además sirva, sea útil al contexto en el que se lleva este, a cabo, ¿no? Diríamos que esta competencia genérica es una combinación en realidad de inteligencias múltiples, ¿no? Y algunos de repente tenemos más desarrollado por un lado por las inteligencias múltiples que tenemos más desarrolladas. Algunos son más apegados a los números y de repente eso contribuye de alguna forma, de forma global a nuestra competencia genérica, ¿no?
Sí, porque para desarrollar nuestras diversas competencias, lo hacemos en el hacer, ¿no? Y en ese hacer podemos ir en diferentes ritmos, podemos utilizar diferentes canales o estilos de aprendizaje y a partir de ello vamos desarrollando entonces nuestras capacidades, nuestras habilidades, destrezas, actitudes. Mm. Y acá de repente hay otra pregunta para reflexionar, ¿no? Que no se menciona en la investigación, porque la investigación está clara, simplemente busca la correlación entre autoeficacia y competencias genéricas, pero esta pregunta es más de reflexión, ¿no? Creo que nos invita de repente a buscar algún tipo de investigación al respecto. Dice, ¿las competencias que no se han adquirido en niveles básicos aún se pueden corregir en niveles superiores? No es corregir, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es promover el desarrollo de las competencias y las competencias lo que se desarrollan por niveles, ¿no? Va en progresión. Entonces, es interesante identificarlas desde el inicio y saber en qué nivel se encuentran estas competencias, ¿no? En la educación básica, por ejemplo, se han trazado varios niveles para el logro de las competencias y lo que nos deberían reportar a las universidades es hasta dónde llegaron, por ejemplo, en su competencia para la autonomía, porque la autonomía eh, es un elemento clave para decir soy capaz de. Soy capaz de salir adelante, soy capaz de estudiar, soy capaz de tomar este curso, de tener buenos resultados dentro de este curso. Y nosotros conociendo estos niveles, podemos entonces promover, o sea, tener un punto de inicio y como en los perfiles de egreso de las carreras, también se establecen estos niveles que deben ir logrando a lo largo bueno, se pueden promover, ¿no? Es decir, se pueden ir desarrollando. Claro. Además que si utilizamos desde la mirada del enfoque a lo largo de la vida, ¿no? Nuestras competencias no se acaban, siempre vamos mejorando, siempre las vamos potenciando, vamos, digamos, logrando algunas competencias en mayor grado que otras, pero va a depender también mucho del contexto en el que me estoy desarrollando, de las expectativas que puedo tener, de los resultados que voy logrando, de los nuevos desafíos como persona y como profesional que voy logrando, ¿no? Claro, por ejemplo, actualmente, digamos, todos estamos obligados ahora a un primero estaba la alfabetización digital, ahora tenemos que interactuar con inteligencias artificiales y eso nos obliga a desarrollar nuevas competencias alineadas, digamos, con estas nuevas tecnologías, ¿no? Para de repente llegar a un mejor aprovechamiento. Y eso también hace que cambie un poco el concepto de autoeficacia, porque ahora de repente logramos, algunos son, yo tengo estudiantes que, entre comillas, como que han nacido para comunicarse de forma más efectiva con la inteligencia artificial y logran resultados más rápido a través de ella, ¿no? Hay otros vuelta que les cuesta un poquito más, ¿no? Entonces es interesante porque, digamos, el contexto va actualizando y haciendo que mejoremos esas competencias, ¿no? Hay una pregunta. Y ahí abres otra línea de investigación también, Exacto, ¿no? sí, De sí, cómo correlacionar, es así es, constante, ¿no? Cómo ¿no? utilizando este medio de las inteligencias yo puedo ir desarrollando también mi autoeficacia y mis competencias en realidad, ¿no? Claro. Aquí hay una pregunta que habría que, bueno, acá dice, ¿qué variable se identificó para la determinación de la autoeficacia? ¿No? O sea, y yo pienso que la variable es la autoeficacia. Yo iría más Así bien la es. pregunta a indicar qué indicadores usó para la determinación de la autoeficacia o qué dimensiones identificó para la determinación de la autoeficacia. Creo que más por ahí iría la pregunta. Y creo que las menciona ahí en la investigación, ¿no? 3 dimensiones utilizó para la autoeficacia. Así es, sí. A ver, un ratito. La expectativa de la situación, la expectativa de autoeficacia percibida y las expectativas de resultados, ¿no? Y 28 indicadores. Así es, ¿no? O sea, Que están está, digamos, de alguna dentro, manera está bien así es, elaborado el cuestionario ahí están para... dentro de la escala que he utilizado, están definidas y ahí están los indicadores o los ítems que permitieron entonces recoger esta información para hacer la Claro, correlación. Ujú. listo.
Muchas gracias, muy interesante la presentación. Y como se da cuenta, abre muchísimas líneas de investigación. Así es. O sea, mucho pan para rebanar, como se dice. Muchas gracias, doctora. A usted por la moderación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su presencia a esta sala de la Red Científica Peruana. Y esto es lo que se tenía en realidad planificado para hoy en lo que respecta a la investigación en educación. Muchas gracias.